en este caso, la máxima demanda, ¿no? ¿No? O, en este caso, la potencia instalada y justamente trabajar la máxima demanda. Esto es muy importante, que tenemos que tener en cuenta que la potencia instalada y la máxima demanda que tenemos que nosotros tener en cuenta para hacer la distribución de nuestras cargas respectivas, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente los puntos, ¿no? Algunos conceptos básicos de instalaciones eléctricas, ¿no? Sobre todo en la parte residencial, ¿no? La normativa, como les digo, siempre la normativa es importante conocerla, ¿no? ¿No? En este caso, en la parte de edificaciones, vamos a ver las instalaciones eléctricas en general, que está justamente que habla también de una instalación residencial, ¿no? Ahora, vamos a ver, para empezar a trabajar el diseño, vamos a ver un proyecto, ¿no? Un proyecto en la cual se va a mostrar, digamos, una vivienda, ¿no? En la cual va a tener, digamos, una determinada área y justamente vamos a ver, en este caso, la potencia instalada, ¿no? Luego vamos a ver de ese mismo proyecto, vamos a ver el tipo de instalaciones que va a tener, la parte de iluminación, equipo de alumbrado, tableros y salidas, ¿no? Que tenga en este caso cada circuito. Luego, por último, para terminar esa parte, ¿no? En este caso el diseño, vamos a justamente a ver las cargas unitarias, el factor de demanda, que es importante para justamente trabajar el diseño y selección de los tomacorrientes, las llaves diferenciales y los conductores, ¿no? ¿No? Como acá digo, la parte de selección de conductores, cargas unitarias, factor de demanda y selección de conductores, ¿no? A ver, vamos a empezar el concepto básico que es una instalación residencial. La instalación residencial, ¿no? Eléctrica, obviamente, es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa. ¿Cuáles pueden ser? Fácil. Un televisor, una lavadora, microondas, ¿no? Una aire acondicionado, la calefacción, entre otros, ¿no? Mi ducha eléctrica, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser los aparatos eléctricos en casa. Y el diseño eléctrico que estas requieren en un procedimiento, en este caso, determinado, ¿no? En la cual nosotros tenemos que tener en cuenta las especificaciones técnicas y la normativa correspondiente, en este caso, para cada ambiente que nosotros queramos instalar. Ahora, etapas de la instalación, en este caso, de una instalación eléctrica, tiene, bueno, dos etapas. Primera etapa, se refiere a la conexión del electricidad de la vivienda, suministro de la compañía eléctrica o acometida eléctrica hasta el interior de la vivienda. ¿Qué cosa es eso? Bueno, nosotros sabemos que una red eléctrica, en este caso, para este tipo de instalación, vamos a trabajar una en baja potencia, ¿no? Perdón, en bajo nivel de tensión, en la cual pues nosotros vamos a solicitar una determinada potencia contratada por una carga total. Entonces, lo que se puede hacer acá, el tipo de instalación, ¿no? De conexión que vamos a tener, eso ya depende en este caso del propietario. El propietario solicita, en este caso a la empresa eléctrica, qué tipo de instalación voy en este caso, a trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de acometida voy a solicitar, ¿no? Entonces, para eso hay dos tipos, ¿no? La aérea y la subterránea. Esto ya dependiendo ya, en este caso, de qué tipo de instalación quiera, en este caso, el propietario, ¿no? Eso ya es muy independiente. Y obviamente que tiene que elegir los parámetros, en este caso, de normativo, ¿no? No, una vez solicitada la empresa, ellos agarran un punto de la distribución y ese punto de una cometida, como le dije, puede ser en forma aérea o subterránea, ¿no? Ahora, en la segunda etapa es que una vez que la acometida es, en este caso, instalada, obviamente que eso se instala conjuntamente con un medidor, ¿no? Puede ser medidor monofásico, trifásico, dependiendo justamente de la carga que se quiera trabajar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en un medidor, por ejemplo, monofásico, ¿no? Bueno, con una tensión de 220, que es lo más usual para ese tipo de casos, y una acometida, ¿no? Con una potencia instalada que se va a trabajar en ese momento. Luego, después de tener la acometida y mi medidor, de ahí, ¿qué es lo que tengo que realizar? ¿No? De ahí tengo que yo distribuir, ¿no? Todas mis conexiones que van dentro de mi domicilio o mi propiedad o mi inmueble. En la cual para eso tenemos que colocar mi tablero, ¿no? Directamente hacia donde está puesto mi acometida, ¿no? Ahí tenemos que empezar por ahí.
¿no? Del tablero a la cometida, ¿ya? Del medidor, ¿no? Está la cometida y el medidor sale, en este caso, las dos puntas, las dos conexiones que van directamente al tablero general de distribución. Ahora, después de hacer esa pequeña etapa, ¿no? De justamente coger el tablero de distribución general, internamente de domicilio, tengo que ver justamente cuántas cargas voy a tener, ¿no? El tipo de, en este caso, de sistema de protección y no olvidar mi puesta a tierra, también es importantísimo. Entonces, todo va a ser el proceso, en este caso, en la cual vamos a tener en cuenta la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es la distribución, en este caso, de los circuitos hacia toda el área del domicilio, ¿no? Bueno, obviamente indicando pues los tomacorrientes, ¿no? En este caso tomacorrientes, interruptores, ¿no? Para tipo de lámparas, en este caso luminarias, ¿no? Y otros tipos de cargas que nosotros queramos alimentar. Por ejemplo, acá tenemos ya lo que estamos hablando de la etapa general de instalación, ¿no? De un sistema eléctrico. Acá tenemos la red de distribución, ¿no? Bueno, acá tengo un trafo. Este es un tipo de transformador, en este caso biposte, ¿ya? En la cual, pues acá vemos que acá tenemos la línea, ¿no? En la cual vamos a querer justamente coger un punto de una cometida y llevarlos al domicilio, ¿no? Acá tenemos el punto de alimentación, ¿no? Ahora, acá se puede coger un punto, dos hasta tres puntos, dependiendo del tipo de instalación que queramos tener en este caso en la residencia. En la cual, pues ahí, como ven acá, este punto lo llevamos, ¿no? Acá tenemos el centro de carga, ¿no? Acá justamente el centro de carga, justamente acá tenemos mi tablero. Y acá justamente, acá tengo el electrodo que va a tierra. Del tablero a tierra se vendría a ser justamente mi electrodo. Ahí, eso va a ser la conexión que se tiene que tener siempre, ¿no? A una distancia determinada, en este caso el tablero principal, ¿no? Acá tenemos ya, como ven acá, la cometida, ¿no? Entonces, bueno, como ven, se coge un cable, si es monofásico, bifásico o trifásico, dependiendo de la instalación, como le digo, ¿no? Entonces acá tenemos el centro de carga, en este caso el tablero, ¿ya? Y de acá va a partir todos los cables, obviamente los conductores, obviamente con tubos, ¿no? En este caso de material PVC, o dependiendo del tipo de, digamos, de carga que queramos alimentar, ¿no? Y estas cargas van a ser alimentadas, ¿no? Justamente por estos tomacorrientes, en la cual obviamente que tiene que tener, los tomacorrientes van a ser cualquier tipo de tomacorrientes. Hay tomacorrientes que ya están normados, en la cual son garantizables para ese tipo de instalación, ¿no? Entonces acá tenemos los artefactos, justamente las cargas, en este caso que vamos a alimentar, ¿no? Con esta instalación. Ahora, los componentes de la instalación, como les dije hace poco, se empieza con la cometida, ¿no? En las instalaciones éticas se le conoce como una cometida al punto en la cual se lleva a cabo la unión entre la red de la compañía y su administrador y el usuario. O sea, acá, por ejemplo, tenemos acá, bueno, una red de distribución en la cual agarramos justamente acá un punto. Como le digo, puede ser uno o dos puntos dependiendo del tipo de, en este caso, de medidor que yo quiera trabajar, ¿no? El tipo de conexión, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Acá agarramos un punto, lo ubicamos, ¿no? Hacia una determinada altura, obviamente, la instalación. Acá tenemos un tubo, una tubería de PVC, en la cual entra este cable directamente al medidor de energía y de ahí va al tablero, ¿no? Y ante el tablero, obviamente, va una salida a tierra, ¿no? De tu posta a tierra. Obviamente que hay una observación acá. Toda esta zona que tienes acá fuera de tu vivienda le pertenece, en este caso, a la empresa concesionaria, ¿no? De distribución. Y de acá hacia adentro ya es responsabilidad del propietario, ¿no? O sea, acá significa que tú como propietario, cualquier, digamos, deterioro de tus instalaciones dentro de tu propiedad, no, y ya es responsabilidad tuya, ¿no? O sea, todo el mantenimiento, cambio de los sistemas de protección, la puesta a tierra, los conductores, entre otros, ya es responsabilidad tuya, ¿no? Entonces, a partir de tu propiedad hacia adentro, ya todo corre, como dice, al gasto del cliente. En cambio, de la vía pública, en este caso está el medidor, eso y
de esa parte del medidor, obviamente que tú, bueno, compras el medidor, que ya se puede ver, pero la parte operativa, la parte de mantenimiento lo hace la empresa, en este caso concesionaria, que hizo la instalación, ¿no? Justamente eso está normado en la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Mucho cuidado que manipular medidores, por favor, eso no lo hagan, ¿no? Eso está prohibido. ¿Ya? Ahora, como digo, el otro punto es el equipo de medición, como digo, el medidor, en este caso de energía eléctrica, ¿no? Como ejemplo, digo, puede ser monofásico, trifásico, dependiendo de la instalación. Ahora, de ahí tenemos el otro punto que es los interruptores, ¿no? Son dispositivos en la cual nos permite, ¿no? A nosotros justamente tener justamente el control justamente del apagado y encendido, en este caso de una carga, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una luminaria. Podemos prender o apagar, ¿no? Y controlar esa luminaria, ¿no? Es un sistema en la cual son dispositivos de control. Ahora, los arrancadores también son elementos que justamente nos permite, en este caso, pues, el funcionamiento directo, en este caso puede ser, ¿no? Este tipo de contactores, ¿no? Que ven acá, ¿no? Es más que todo para el control de motores, ¿no? Arranque, encendido apagado de un motor, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eso ya se utiliza bastante para ese tipo de elementos, ¿no? Motor es importantísimo tener en este caso, sus sistemas de control para yo poder evitar que haya una sobrecarga o una corriente, en este caso el cortocircuito y valores, sobre todo, en este caso en la parte bobinada del motor. Es importantísimo tener, en este caso, el control del encendido apagado, ¿no? El control de velocidad de giro de los motores. Es importante justamente en esos dispositivos. Ahora, el transformador. El transformador justamente es un elemento muy importante que me permite a mí tener la tensión adecuada para, en este caso, una residencia. Empezando a hablar de 220 voltios, ¿no? En la cual esta máquina eléctrica, ¿no? Transforma, ¿no? Un determinado voltaje, ¿no? ¿No? Voltaje, en este caso lo transforma y lo lleva pues a un voltaje adecuado para consumo, ¿no? ¿No? Para utilización, en este caso en la parte residencial o doméstica, se puede decir, ¿no? Ahora también dependiendo del uso, también se puede, en este caso, graduar la tensión, en este caso para transformarlo a media o baja, a media, baja o alta tensión, ¿no? Entonces eso ya dependiendo, en este caso, del uso que uno requiera el usuario, ¿no? Eso es importante, ese elemento, no esa máquina eléctrica. Ahora, los tableros es importante tenerlos en la instalación, es muy importante, ¿no? Ahora, los tableros son elementos, ¿no? Tipo gabinetes metálicos, donde acá vamos a observar todos los elementos de protección. Acá tengo, por ejemplo, llaves térmicas, interruptores, diferenciales, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá tenemos justamente ya el control justamente de toda la parte de las instalaciones, ¿no? Ahí justamente yo puedo observar, ¿no? La parte de interruptores para la parte de tomacorriente, interruptores, ¿no? Ahí te van a hablar de primero o segundo piso, control de cómputo, ¿no? Si es un edificio, ¿no? O control, digamos, de la parte de encendido de la sala, comedor, ¿no? Segundo piso, tercer piso, dependiendo el área que tú hayas construido y hayas instalado, ¿no? Digamos, tus respectivas cargas, ¿no? Cargas eléctricas, ¿no? Muy bien, luego también tenemos otro elemento, ¿no? Los motores. Ahora, pero ¿por qué decir que si una residencia hay motor? Sí hay motor, pero tipo de motor no, pero para otro tipo de utilización, sino más que todo para esos motores, las famosas electrobombas, ¿no? Que sirven para, en este caso, llevar el agua hacia pisos mucho más altos, ¿no? Segundo o tercer piso, ¿no? Y justamente llenar en el tanque ese líquido en caso de algunas emergencias, ¿no? Entonces, estos motores también tienen un tipo de instalación adecuada, ¿no? Como este tiene un arrancador propio, obviamente. Ellos tienen un encendido y apagado automático. Por ejemplo, la parte alta, ya el tanque está vacío, ¿qué pasa? El motor empieza a trabajar, porque hay diferencia ya de presiones y un parte dispositivo, ¿no? Una especie de, podemos decir, de botonera en la cual un sistema, digamos, de aviso de nivel. Este tipo de la parte de automatización, en la cual
me da un mensaje en el cual el nivel de presión está disminuyendo, ¿no? Y ese barómetro en la cual me indica que hay una diferencia de presión, en la cual manda un mensaje justamente al motor, a la electrobomba, para que la electrobomba empiece a trabajar, ¿no? Y empiece a llenar el fluido hasta el punto máximo, ¿no? Y luego automáticamente manda un mensaje en la cual pues, el tanque ya se ha llenado y automáticamente el motor deja de trabajar y bombear el agua, ¿no? Entonces, esa situación pues tiene, ese motor está diseñado justamente para ese tipo de trabajo. En este caso, más que todo, aparte de la parte eléctrica, se transforma en parte mecánica, porque esto de acá, que ven ustedes, es el eje, ¿no? Está conectado al rotor y es lo que gira, ¿no? Ya sé que justamente haga ese trabajo de impulsión, en este caso del agua hacia una gran altura. Y acá tenemos la salida, en este caso, para alumbrados, ¿no? En este caso, los contactos, ¿no? ¿Para qué cosas son esos? Son unidades de alumbrado. Al igual que los motores, están al final de las instalaciones y son consumidores, en este caso, que transforman la energía eléctrica en energía luminosa y generalmente también en calor, ¿no? Estas salidas, como ven acá, ya, los contactos, ¿no? En este caso son, acá tengo interruptores, ¿no? ¿No? O tomacorrientes en sí, en la cual nosotros podemos nosotros dar utilización a esos elementos, en este caso una luminaria, en este caso tengo que tener en cuenta un interruptor para el encendido, más que todo. Entonces, esa parte salida, ¿no? En este caso son, digamos, manejados por un interruptor, ¿ya? Prendido apagado de la luminaria, ¿no? Ahora, los conductores eléctricos, ¿no? Son elementos muy importantes que facilitan la conducción de la corriente eléctrica hacia las diferentes partes, en este caso de la instalación. O sea, más que todo, estos conductores eléctricos están presentes en circuitos, ¿no? Todos los circuitos eléctricos tienen conductores eléctricos, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada instalación determinada tiene su circuito, en este caso, propio o independiente, en la cual pues, ahí tenemos, ¿no? Elementos, en este caso, de voltaje, la resistencia que venía a ser las luminarias, que son las pequeñas cargas, ¿no? En la cual, pues, el consumo, en este caso, mediante iluminación, ¿no? Entonces, todo en sí, el sistema de instalación está basada a circuitos eléctricos, ¿no? Ahora, la consideración ahora que tenemos que tener para cada circuito, los conductores tenemos que tener una buena selección de los conductores, como le dije. Ese diseño lo vamos a ver, ¿no? Justamente los parámetros que debe tener justamente esos conductores, ¿no? Justamente ver la temperatura, ¿no? En este caso, el área de la sección, dependiendo justamente de la carga que queramos en este caso alimentar, o tener en el circuito en este caso determinado, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es como el punto 2, la normativa, que me permite a mí tener, digamos, los parámetros fundamentales para un diseño de una instalación residencial adecuada. Ahora, ¿cuál vendría a ser esa famosa norma? Esa norma, bueno, que ven acá que le estoy mostrando, es sacado en este caso del Código Nacional de Electricidad, en la parte de suministros, ¿no? En lo que corresponde a lo que es la parte de edificaciones, ¿no? Edificaciones hay varios tipos de instalaciones, no solo la eléctrica, sino estamos hablando de instalaciones sanitarias, la parte de comunicaciones, entre otros, ¿no? Entonces, una de esas es la norma EM.010, en la cual me habla de las instalaciones eléctricas en interiores, o sea, justamente lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? Instalaciones, ¿no? La parte residencial, ¿no? O domiciliaria, ¿no? En la cual vamos a trabajar, ¿no? Estas normas rigen justamente para esos dos campos, tanto residencial y tanto domiciliario, ¿no? Justamente en los interiores, o sea, en tu propiedad, ¿no? Entonces, de acuerdo al código, tenemos que tener en cuenta esos, digamos, esa norma muy, muy importante, ¿ya? Acá me dice, por ejemplo, acá, toda justamente hablando de las acometidas, los alimentadores, su alimentador, tablero de tablero de circuitos derivados, ¿no? Sistema de protección, ¿no? Y control del sistema de emisión y registro y sistema de puesta a tierra, entre, o sea que todos estos parámetros que le estoy mencionando, o que menciona, perdón, acá la norma, se va a establecer justamente en una instalación, ¿no?
Toda instalación tiene justamente, como les dije, sus tableros, sus alimentadores, empezando con la cometida, los circuitos derivados, ¿no? Como les dije, todos son circuitos, estimados participantes. Todo es a base de circuitos eléctricos, ¿no? El sistema de protección, como les dije, ahí van a haber normas, la norma adecuada, el tipo de, en este caso, llave diferencial, interruptores, ¿no? Sistemas de medición y registro, ¿no? Justamente estoy hablando de mi medidor de energía eléctrica, ¿no? Y lo que es la puesta a tierra, ¿no? Entre otros. Esto acá lo normaliza el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Ese es en el artículo 1. En el artículo 2 también nos habla justamente del tipo de instalaciones, en qué rubros o qué tipo de edificaciones se va a trabajar, ¿no? En viviendas, locales comerciales, locales industriales, locales de espectáculos, centros de reunión, hospitales, ¿no? Colegios, hostales, hoteles, ¿no? Estaciones de vehículos o playas de estacionamiento, entre otros, ¿no? Ya, entonces, todo ese tipo de, digamos, de edificaciones, justamente la norma va a tener en cuenta esos requerimientos, ¿no? Va a normalizar todo este tipo de instalación solamente en la parte eléctrica. Ahora, en este caso, en el artículo 3 me menciona los cálculos de iluminación. Ahora, ahí se va a ver cada elemento, no cada espacio debe tener una adecuada iluminación. No podemos colocar ni más ni menos, sino tiene que ser la adecuada, ¿no? Eso más que todo se tiene que tener en cuenta porque lo que se busca no solo es la iluminación cualesquiera, ¿no? Sino una iluminación de calidad y sobre todo el punto principal que busca acá la norma es el ahorro de la energía, ¿no? Nosotros tenemos que tener una iluminación adecuada, la que es necesaria, no de exceso, porque eso no conviene, ¿no? Más que todo, gastar energía que no es la adecuada, ¿no? Ahora, ese tipo de cálculos, ¿no? Se va a ver justamente en ese tipo de edificaciones, ¿no? Comerciales, oficinas, ¿no? Local de espectáculos, justamente lo que mencionaba el artículo 2, ¿no? Ahora, ahí también se va a tener en cuenta tablas, porque ahí se va a mencionar en la norma algunas tablas en la cual me indica, en este caso, la intensidad, en este caso, de iluminación de esos ambientes. Justamente eso están medidos en luxex. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que, en este caso, colocar mi adecuada luminaria. Entonces, ese punto también es digamos, otro campo que justamente también está adherido a lo que es la parte de instalaciones, ¿no? La parte de luminarias, ¿no? La selección de las luminarias. Depende del área, hay una luminaria respectiva, ¿no? Ahora, acá les muestro la tabla de las luminarias para ambientes al interior, ¿no? Justamente acá para el área, por ejemplo, áreas generales, ¿no? Pasillos, corredores, baños, almacenes y tiendas. Acá la iluminación del servicio debe ser 100 luxes, ¿no? O 100 lux, ¿no? La calidad está de D a E. ¿Qué cosa es esta calidad? La calidad es, digamos, el grado, digamos, el grado de intensidad que tenga la luminaria en esa determinada área, ¿no? Estos puntos D y E son escalas que debe tener esa iluminación, ¿no? Estas escalas son escalas regulares, ¿no? No excesivas. O sea, una iluminación, digamos, no tan fuerte, puede decir, ¿no? Una escala intermedia, intermedia baja, ¿no? En los baños también tenemos 100, escala CAD, o sea, es un poquito mayor. Cuando estamos en C ya está aumentando la intensidad de iluminación, ¿no? Es un poquito más fuerte, puede decir, ¿no? En almacenes y tiendas está entre D y E, escaleras está entre C y D. Ahora, ¿por qué C? Es una intermedia, porque se cree debe haber una adecuada, más una adecuada, digamos, iluminación, pero no tanta, no tan fuerte, ¿no? Es una adecuada intermedia. Ahora, para la línea de ensamblaje debe tener esta iluminación 300, 500, ¿no? Calidad CDB. Esta calidad B es ya una mayor intensidad, en este caso la iluminación, ¿no? En la parte de industrial de químicos, obviamente que acá sí las intensidades de luz aumenta mucho más, es más incidente, ¿no? En lo que es la parte industrial. ¿Y por qué acá, ingeniero, me dicen de D a E? Acá la intensidad es baja, es intermedia. Acá, esta intensidad de DE en procesos automáticos, ¿no? No es tan baja, es un poquito
Es un poco baja, no es demasiado. Pero acá, como dices en la parte de procesos automáticos, ¿no? Los procesos automáticos son procesos como es automáticos que no es necesario, en este caso, que esté presencia del ser humano. En la planta sanitaria, ahí sí, hay presencia de personas, ¿no? Mira la iluminación en luces, aumenta cada vez más, y mira la intensidad de CAD, es una intermedia. Sale el laboratorio, acá sí, en la sala de laboratorio tiene que haber un poquito más todavía la intensidad de iluminación, con una calidad de CAD, ¿no? ¿No? Esta calidad, pues, me indica, pues, tiene que ser una calidad intermedia, ¿ya? Entonces, acá, en esta iluminación, esa calidad debe garantizar una iluminación bastante regular, ¿no? O sea que no debe ser, como se dice, tan vistosa o menos oscura, ¿no? La adecuada, una buena visibilidad para las personas y una calidad de CAD, una calidad bastante regular. En la industria farmacéutica, tenemos 500 también, debe tener una buena iluminación, una buena calidad de iluminación, ¿no? En la cual pues tiene que ser constante. ¿Ya? Y el resto de, digamos, de elementos también tiene su adecuada iluminación. Por ejemplo, en el control de colores, mira, acá tiene que haber una iluminación bastante fuerte y la calidad tiene que ser así, como dice, al 100%, porque acá se requiere una buena iluminación, ¿no? No solo alta, sino una muy buena iluminación. Y acá en la fábrica de vestimentas también debe haber, para el planchado costura debe haber esta cantidad de iluminación y la calidad. Debe ser una muy, pero muy buena calidad, ¿ya? Para que haya una iluminación como es espectacular y haya un trabajo adecuado. Ya que no, en la parte industrial también se ve, ¿no? El tipo de luminaria con su calidad respectiva, en la industria maderera, en las oficinas, justamente acá donde vamos a entrar a tallar bastante lo que es la parte residencial, centro de enseñanza, ¿no? Salas, laboratorios, talleres, gimnasios, ¿no? Y acá en tiendas, ¿no? Edificios públicos, sala de cine, sala de conciertos, museos, centros. ¿No? Y acá tienen su cantidad de iluminación. Este es según la norma, estimados. En vivienda, justamente acá vamos a entrar a tallar bastante, viviendas. Acá estamos entrando a la parte, estamos entrando a lo que es la parte residencial, ¿no? Dormitorio, mira, ¿cuánto debe tener iluminación? 50, 200. Mira la intensidad BC, ¿no? Tiene que tener en la parte de dormitorio, debe haber una buena iluminación, una alta calidad, o sea, una alta claridad. En la cual obviamente pues entras a tu cuarto para que hagas algunas cosas, tiene que haber una buena iluminación, una buena calidad, ¿no? La cabecera cama también debe ser alta, ¿no? Baños también. Generalmente en dormitorio, baños, salas, ¿no? En la sala, en sala de estar o las cocinas, o en el área de trabajo doméstico, dormitorio de niños. En todo lo que es la parte de la vivienda tiene que tener una calidad entre B y C, ¿no? O sea que la iluminación en todos los espacios es con la misma intensidad, se puede decir, ojo, con la misma calidad, o sea, una calidad de iluminación igual para todos. Pero acá la iluminación en luxes, ¿por qué acá varía? Acá varía por varios aspectos, ¿no? Acá no solo es el área en la cual voy a iluminar, ¿no? Acá el requerimiento que uno tenga, ¿no? Luminaria, el dormitorio es 50 y la que sea la cama es 200. Se necesita mayor iluminación en esa parte. Justamente nosotros en la cual nos acostamos, al momento de levantarnos tenemos que tener una buena iluminación al momento de levantarse, el día a día, ¿no? En los baños generales también, de 100 a 500, el área de espejo, tiene una buena iluminación, una alta y con esta calidad, ¿no? Esto ya depende justamente del área en la cual uno requiera, en este caso, iluminar. Más que todo la utilidad, en este caso, de esa área de iluminación, ¿no? Por ejemplo, en el pasadizo, generalmente, o algunos casos en la cual no se transitan mucho las personas, la iluminación ahí sí es no tanta, ¿no? Una parte de ahí de iluminar no puede ser tan, pero tan fuerte, ¿no? Excepto en estos ambientes, ¿no? Y bueno, acá tenemos en los hospitales, ¿no? Mencionado, acá tenemos acá sus determinadas áreas de iluminación, ¿no? Acá, como ven acá, sala de operaciones, ¿no? Acá tengo 500 hasta 1000, hasta 10.000, perdón, hasta 100.000 luxes. O sea, generalmente acá se tiene que tener una iluminación mucho más fuerte. Para eso, obviamente, acá se tiene que trabajar con otro tipo de luminarias especiales para ese tipo de iluminación. No cualquier luminaria puede entrar a tallar e iluminar un ambiente determinado. Ojo, las luminarias varían de acuerdo al área que se quiera
iluminar. Ojo, esas luminarias son muy independientes, ¿ya? En este caso de cada área de trabajo, ¿no? Área de utilización. Ya, ok. Ahora, y como ven acá, en esta parte de los hospitales, la calidad de la iluminación debe ser bastante alta, ¿no? Una iluminación, como dice, al 100%, de AB, AB, todo debe ser AB, porque acá no podemos colocar un CD, o sea, una calidad regular. Pues esa calidad, ¿qué significa? Que como le dije, la intensidad, ¿no? Digamos, o la claridad, ¿no? O la intensidad, o en este caso podemos decir, el tiempo, digamos, de iluminación no es constante. Entonces es una alta calidad, garantizable para que ese ambiente esté iluminado siempre en un determinado tiempo, al 100%, y no decaiga con el pasar, digamos, de las horas. Debe ser algo, como dice, al 100%, claro. No, ahora acá como les están observando, ¿no? Acá tenemos acá la descripción de las calidades, como les dije, ¿no? Dependiendo del área de trabajo, la calidad debe aumentar, debe ser la nitidez, los luminarias deben funcionar al 100%, ¿no? La calidad A es justamente para tareas visuales, ¿no? Como les digo, en la sala de operaciones, aparte de iluminación fuerte, la calidad debe ser alta, ¿no? Debe ser bastante alta, ¿no? Una adecuada justamente para este tipo de, digamos, de ambientes, ¿no? Entonces, acá para el área se utiliza para tareas visuales muy exactas. En este caso, sala de operaciones. La parte B, tareas visuales de alta exigencia. La parte de tareas visuales de exigencia o grado de concentración normales. La parte de tareas visuales de bajo grado de exigencia. Como le dije, en el corredor de pasadizo, no necesito una buena iluminación porque no necesito, o sea, no es necesario, porque la iluminación yo puedo ver, no es necesario que sea tan iluminado. Eso depende justamente de la utilidad que uno le dé, ¿no? Y la parte E es la más baja, como se dice, tarea de baja demanda visual con trabajos de movimiento y sin distracción del área, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, una iluminación en el jardín, por ejemplo. Puede ser en el jardín o los pasadizos, en la cual, pues, ahí necesario tanta la iluminación. Entonces, de acuerdo justamente a la utilización, se trabaja la calidad, ¿no? Muy bien, eso es justamente normado, ¿no? Y acá vemos la evaluación de la demanda. Ahí tenemos acá dos métodos, el método 1, el método 2. Acá el método 1 consiste en considerando las cargas realmente instaladas, los factores de demanda y, ojo, acá se tiene que tener en cuenta el factor de simultaneidad, ¿no? Estos factores de simultaneidad están según norma de acuerdo a la instalación para determinadas cargas y la máxima demanda. El método dice, considerando las cargas unitarias y factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista, obviamente. O sea, al momento del diseño, tanto el proyectista, el diseño, nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, el factor de simultaneidad de acuerdo, en este caso, a la carga o la máxima demanda que nosotros querramos, en este caso, querramos tener en esa vivienda. Entonces, de acuerdo a esa carga por el área, hay una adecuada factor de simultaneidad, ¿no? En este caso se puede tomar eso, pero no debe pasar de rango, en este caso, de la carga, en este caso, de la potencia instalada o contratada. Si yo me excedo, ¿no? No puede excederse, ¿no? A lo máximo tiene que ser, digamos, 1% menos, inferior, en este caso, a la potencia contratada. No podemos sobrepasar esa potencia contratada. Porque lo que pasaría si yo hago mi diseño, ¿no? Una potencia contratada, por ejemplo, de ese punto 6 kilowatts, entonces, ¿qué pasa? Yo excedo, en este caso, mis cargas, entonces, ¿qué es lo que pasa? El diseño que yo requiera en ese momento, pues, va a exceder. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? ¿No? Los cables o los conductores que yo tenga que utilizar, se tiene que comprar otro tipo de conductores. ¿Qué va a pasar con, digamos, con el tablero? El tablero, pues, puede correr un riesgo en la cual haya una sobrecarga. Y en esa sobrecarga puede haber, en este caso, quema quema de, en este caso, sistema de protección. Entonces nosotros no tenemos que exceder justamente a la carga instalada, señores, ¿no? Entonces todo es de acuerdo a norma, ¿no? Y acá tenemos el artículo 5, componentes del proyecto de instalaciones, ¿no?
tiene que tener estos elementos, ¿no? Memoria descriptiva, factibilidad, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y planos y la certificación de habilitación de proyectos. Ahora, ¿quién lo da esto? Esto lo da la empresa concesionaria, ¿no? Esto sí. Bueno, y estos elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La memoria descriptiva, factibilidad o punto de entrega de servicio de electricidad, ¿no? Ahora vemos la memoria de cálculo. Ya en la memoria de cálculo vemos justamente los diferentes diseños, en este caso que nosotros vamos a realizar. Entre ellos, el diseño, en este caso, de los conductores o selección de los conductores, ¿no? Los alimentadores, entre otros, ¿no? Y entre otros casos también lo que es el sistema de protección, la puesta a tierra, entre otros, ¿no? Las especificaciones técnicas, ahí tenemos que tener en cuenta, ahí tenemos que ver, ¿no? El tipo, ¿no? De materiales o equipos que vamos a utilizar en la instalación. Y bueno, los planos en sí deberán ser presentados obviamente en hojas tamaño de formato normalizado según la norma técnica peruana, que acá lo está mencionando, y doblados en tamaños A4, ¿no? Conforme a la norma técnica peruana, esta que se está mencionando acá, 833.002, ¿no? Y acá tenemos acá el conjunto de tipo de plano que se debe presentar con detalle, ¿no? Hay varios tipos de planos, ¿no? Planos, en este caso, de instalaciones, en este caso, de tomacorrientes, de interruptores, en este caso el plano, en este caso los tableros, ¿no? La llegada acometida y lo otro que es los planos en este caso de la puesta a tierra, ¿no? A esos planos justamente tiene que tener en cuenta la división, en este caso por piso, ¿no? Primero, segundo piso, tercer piso, ¿no? Entonces cada plano, hay planos generales, hay planos en conjunto, parciales o si no algunos planos de detalle, ¿no? Eso ya depende justamente de la cantidad, en este caso, de área, ¿no? En la cual está construida, los pisos que se tiene que, en este caso, instalar, ¿no? Las respectivas cargas, ¿no? Ahora, el artículo C me habla de diseño de instalaciones eléctricas, ¿no? De acuerdo al código, se tiene que tener en cuenta para un adecuado diseño, el artículo 6, mucho cuidado. El artículo 7 dice construcción por etapas, ¿no? Como dije, tiene dos etapas, etapa 1, etapa 2, ¿no? En la cual es instalación con la cometida, luego diseño e instalación del interior de la residencia, entre otros, ¿no? El artículo 8 es instalación en locales especiales según código, en este caso, nacional de electricidad. Ahora, también acá en el artículo 8 solamente me habla específicamente de instalación en locales específicos o especiales. Ahora, el artículo 9 dice instalaciones eléctricas provisionales. Ahora, en este tipo de provisionales, ¿no? Tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cumplir con la prescripción de Código Nacional de Electricidad, ¿no? Garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Y al cumplir la actividad temporal deberá realizar todas las instalaciones efectuadas. O sea, ¿en qué tipo de, digamos, de instalaciones o en qué caso se puede observar eso? Una fácil, por ejemplo, una instalación eléctrica profesional, por ejemplo, en un concierto, ¿no? En la cual obviamente hay una instalación eléctrica. La instalación para la iluminación del ambiente, de los equipos, ¿no? De las luces, etc., ¿no? ¿No? Para eso tiene que haber una autorización, ¿no? En este caso, basada a un permiso municipal y, en este caso, a defensa civil. En defensa civil interviene justamente la parte eléctrica, la supervisión, justamente ese tipo de locales de espectáculos provisionales, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar justamente esta norma del artículo 9, que deben garantizar justamente la seguridad de las personas, ¿no? Eso es muy importantísimo, ¿no? Mucho cuidado porque hay locales que han abierto, ¿no? Casi ya al inicio de las actividades, en este caso por motivo de lo que es la cuarentena, había locales, ¿no? Que prácticamente cuando han sido abiertos, se han reabierto y ahí, ojo, mucho cuidado que a fin de año no tenemos esos problemas de incendios o quemaduras o accidentes, porque ahora, como recién se está habilitando, como sea, quieren abrir todo y las inspecciones no se están dando al 100%, ¿no? Mucho cuidado con esa situación, ¿no? Y el artículo 10, para terminar, repito, los equipos para suministrar energía por emergencia, ¿no? Hay diferentes equipos en la cual, pues, por situaciones de emergencia, ¿no? Se tiene que instalar provisionalmente, ¿no? Por ejemplo, en un edificio con el cual se haya corte fluido por, qué sé yo, por algún mantenimiento, entran a tallar los grupos electrógenos. Entonces, ahí ese equipo de suministro de energía eléctrica tiene que tener en cuenta
varios aspectos muy fundamentales, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta la norma técnica peruana que acá acabo de mencionar, ¿no? NTP 272, 833.001, ¿no? Y NTP 83.002, ¿no? Esto de acá son normas referenciales, ¿no? Normativas. Pero tener en cuenta que el artículo es solamente, acá se incluye en el grupo de locales de afluencia público, ¿no? En edificios multifamiliares, entre otros. Ahora, pasemos a ver el proyecto de instalación, ¿no? Justamente en la cual nosotros vamos a ver toda la parte ya que vamos a diseñar. Lo anteriormente que hemos visto es la parte normativa, tener en cuenta eso para posteriormente ir al diseño, ¿no? Acá lo que tengo que tener el proyecto arquitectónico, el área, ¿no? El área acá, nosotros que vamos a alimentar, ¿no? Acá tenemos comedor, acá tenemos cocina, comedor, ¿no? Acá dormitorios, que tenemos cochera y jardín. Entonces, tengo acá este proyecto arquitectónico. Entonces, a base de eso, yo tengo que diseñar, ¿no? Elaborar todo mi sistema eléctrico acá, tanto en esta vivienda o en esta otra vivienda o esta residencial. Entonces, acá, el proyectista, en este caso el arquitecto, ya me diseña todo lo que debe tener digamos, esa residencia. Y yo lo que tengo que realizar es ya la parte que corresponde a la parte eléctrica, ¿no? Las instalaciones de las determinadas cargas, los circuitos, ¿no? Que debe llevar justamente esa parte arquitectónica. Y acá, como ven, acá tenemos el proyecto de las instalaciones eléctricas, ¿no? Como ven, acá este es un plano general, en la cual acá especifica toda la instalación de esta vivienda, ¿no? Acá tenemos las habitaciones, dormitorios, acá tenemos el comedor, la sala, ¿no? Acá, ¿qué más tenemos? Acá la parte del pasadizo, acá la parte externa que son los jardines, ¿no? Entonces acá vemos el determinado cableado que tenemos acá. Justamente acá tenemos la parte, digamos, que se va puesta a tierra. Por acá tenemos el tablero general. Y de ahí donde parte justamente todas las conexiones a toda la vivienda residencial, ¿no? Acá también tenemos la especificación, ¿no? Acá de la puesta a tierra, como ven acá, el electrodo, propiamente ahí en la imagen. Y acá vemos sus especificaciones técnicas. Ojo, todos estos cuadros que ven acá son especificaciones técnicas, ¿no? Acá es la planta del primer piso, ¿no? Acá cada especificación, acá está representado por simbología. Simbología eléctrica, en la cual cada elemento me indica, ¿no? Cuál es la característica que tiene, ¿no? ¿No? Como tomacorrientes, ¿no? Tomacorrientes, interruptores, tableros, tipo de luminarias, ¿no? La puesta a tierra, entre otros, ¿no? Ahora acá, plano de ubicación. Bueno, el plano de ubicación es el lugar exactamente donde está determinado justamente la instalación, ¿no? En la cual yo voy a dirigir justamente hacia dónde voy a trabajar, ¿no? El área, en este caso de diseño, ¿no? Acá dice acá, este está justamente el área exacta o lote del terreno con las medidas perimétricas, ¿no? O sea, acá me da justamente el área y la ubicación, en qué zona, ¿no? Exactamente está ubicado ese predio, ¿no? Si está para el lado de la avenida, o no está para la avenida, está pues en un lugar, a una distancia, digamos, cerca de un transformador, o de una subestación, perdón, y así, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la ubicación del terreno, y de esa forma empezar justamente al diseño, ¿no? De dónde está partiendo la ambientación, hacia dónde y qué ubicación tiene, ¿no? Acá, plano de planta, es justamente el plano en la cual lo vemos en la parte superior, ¿no? Vemos acá toda la distribución en este caso, de la vivienda residencial. El otro punto, el plano de cortes y detalles, ¿no? Acá es importante tener en cuenta este tipo de plano de cortes y detalles, porque de esta manera yo puedo observar acá directamente, acá justamente, las dimensiones, las alturas, lo que tiene cada piso, ¿no? Lo determina, digamos, sus dimensiones, para esta forma yo poder, digamos, hacer una distribución adecuada, ¿no? Es importantísimo tener esa información en su plano de detalles, ¿no? Y acá tenemos plano de elevación, ¿no? En este caso de fachada, ¿no? En el caso de la fachada, la parte principal, ¿no? Acá tenemos estas medidas, las acotaciones, en este caso de alturas, ¿no? De un punto a otro punto. Es importante conocer justamente esos detalles.
Ahora, el plano, en este caso el proyecto de instalaciones, como les dije, la norma tiene que tener estos parámetros, ¿no? Memoria ejecutiva, especificaciones técnicas, resumen de cálculos, planos y método y presupuesto. Es importantísimo esto. ¿Por qué el método y presupuesto, señores? Porque ahí, justamente yo tengo que ver cuántos, en este caso, materiales va a tener, digamos, va a necesitar para instalación. Porque al momento yo de coger el plano, ubicar mis circuitos y hacerlos todos los planos, en este caso la parte de los planos eléctricos, de todos los circuitos de instalación, tengo que ver cuánto es el material que yo tengo que justamente tener en cuenta para justamente la instalación de toda la parte eléctrica. Entonces es importante el metrado. El metrado justamente tengo que ver cuánto es el área en este caso que se va a trabajar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se saca el presupuesto con el método respectivo, ¿no? Y acá tenemos las especificaciones técnicas, ¿no? Como lo dije acá, acá tienen que tener en cuenta el tipo de material, el equipo que se va a utilizar en la instalación, ¿no? El equipo de especificación de montaje, especificaciones de pruebas, entre otros, ¿no? Ahora, el proyecto de instalación, ¿no? Al final debe tener el resumen de los cálculos, ¿no? Cálculo de iluminación, cálculo de circuitos derivados, alimentador y cálculo de tablero de distribución. Es importante eso tenerlo al final, porque de esta manera, ¿no? Yo puedo observar que todo lo que se ha hecho acá está de acuerdo a norma y de acuerdo al CNE. Si no, pues ahí va a haber problemas. La instalación no es segura y puede haber accidentes eléctricos. Acá tenemos la parte de componentes de los interiores, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las luminarias, punto iluminarias. Acá tenemos los interruptores, tomacorrientes, ¿no? Y acá justamente tengo la línea hacia dónde van los, en este caso, los conductores, ¿no? ¿De qué punto a qué punto? Obviamente que parte del tablero principal, ¿no? Y ahí se estudia hacia todo, en este caso, el área del terreno de la vivienda, ¿no? Como dice acá, alumbrado, tomacorrientes y, en este caso, otro tipo de iluminaciones, ¿no? Ubicación centro de luz, tomacorrientes, salidas de la cocina eléctrica, ubicación de interruptores, ¿no? La parte de protección, la parte de calefacción también, el calentador de agua, las duchas eléctricas, ubicación de otras salidas específicas de artefactos electrodomésticos, ubicación del tablero, ubicación de medidor de energía eléctrica, ¿no? Son estas especificaciones que tenemos que tener en cuenta en el proyecto. Ahora, el otro punto es también la parte de comunicación, ubicación del teléfono, también ubicación, por ejemplo, de las antenas de TV, ¿no? También la ubicación del intercomunicador, entre otros, ¿no? Acá tenemos el modelo, digamos, de una vivienda del señor Luis González Pérez, ¿no? En la cual acá tenemos la ubicación en Ica, está ubicado ese lugar, está en Ica, provincia de Ica, distrito de Santiago, la calle se llama Sebastián Barranca 381, ¿no? Entonces acá tenemos ahí, tenemos en ese proyecto, vamos a meter el sistema de iluminación, teléfono y sistemas auxiliares, sistema de energía, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la potencia instalada y máxima demanda, la base de cálculo según la norma y sistema de puesta a tierra, ¿no? Interesantísimo. Y acá tenemos que mencionar acá lo que se llama la simbología. ¿Qué simbología estás utilizando? Ojo, esta simbología que uno utiliza es de acuerdo a justamente algunas normas, ¿no? Justamente la norma IS, por ejemplo, utiliza este tipo de simbología para representar a uno tipo de instalaciones. Acá también en la simbología es importante conocerla para justamente, en este caso, elaborar mi plano, en este caso de distribución de la parte de los circuitos, ¿no? Ahora, vamos a ver el cuarto punto, son los tipos de equipo de instalaciones, ¿no? Equipo de alumbrado, vamos a ver el tipo de alumbrado, perdón, los equipos de iluminación, tableros y las salidas, en este caso, de todas las instalaciones, ¿no? En primer lugar, acá tenemos acá una vivienda residencial, en la cual acá está ya prácticamente distribuido todo, en este caso todos los circuitos con sus tomacorrientes, interruptores, y obviamente acá está la cometida, como ven acá, ¿no? Está en la parte inferior, entonces es una instalación subterránea, ¿ya? Con la mayoría justamente en este caso, de las viviendas, ¿no? Acá tengo el cuadro de mano de protección derivado, entonces acá tengo el tablero, circuitos independientes, acá tengo la caja de distribución,
acá tenemos otro tablero, ¿ya? Y acá tenemos acá los tomacorrientes, ¿no? Ahora, todo es con respecto a tomacorriente interruptor, estos están instalados a una determinada distancia de altura con respecto al nivel del piso. Eso según normas, ¿no? Eso lo vamos a ver, ¿no? A continuación en esta parte, ¿no? Hay tipos de instalación convencional, en las cuales acá se utiliza solamente tubería de plástico tipo de PVC, o en este caso metálicos, ¿no? ¿No? Ahora, ¿estos dónde van empotrados? Estos siempre van empotrados, esos señores, ¿no? Pueden en el techo, piso, pared o con una viga, ¿no? Ahí van justamente por ese tipo de tubería de plástico, o en este caso metálicos. Ahora, el tipo no convencional, en la cual la tubería de plástico, de PVC metálicos u otro material que protege al conductor, porque estos tipos de tubería me protegen el conductor, ¿ya? Van adosados en la pared, a la pared, techo, piso, columna o viga, ¿no? ¿No? A diferencia que si hubiera un van empotrados o embutidos en los techos, paredes o vigas, o sea, ¿qué quiere decir? Que estos de acá no van, como dice, dentro de la pared, por ejemplo, no van, sino van encima, como ven acá, una imagen, en esta imagen, van en la parte, o sea, encima de la pared, ¿no? No van, como dice, empotrados, ¿no? Justamente van empotrados de una forma en la cual el tubo es visible, ¿no? Acá hay visibilidad, en este caso, de las tuberías. En cambio, el convencional no hay visibilidad, está totalmente, pues, oculto. Es otro tipo de instalación. Ahora, después de esto, se tiene que tener en cuenta la iluminación. Es importante la iluminación, en este caso una vivienda, como ven acá, ¿no? Acá la iluminación es un conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de iluminar o alumbrar una cierta área. Ahora, las luminarias son totalmente diferentes, ¿no? Hay de varios tipos y diferentes marcas, y sobre todo la intensidad de luces es la que tenemos que seleccionar de acuerdo al área y de acuerdo a la utilidad. Justamente de acuerdo a la norma tenemos que tener en cuenta esas luminarias, ¿no? Acá tenemos las lámparas, de lámparas diferentes tipos, ¿no? Como ven acá en la imagen, ¿no? Acá estas lámparas, bueno, son tipo de accesorios que me permiten justamente iluminar ciertos ambientes, ¿no? ¿No? De acuerdo justamente a la utilización o la necesidad. Ahora, la clasificación de las lámparas son diferentes tipos. Hay de descarga y las incandescentes son con gas o al vacío. Acá tenemos la de descarga a baja presión o alta presión. En este caso acá tenemos de sodio a baja presión, los fluorescentes, sodio a alta presión, vapores metálicos, nitrógeno, argón o halógeno, ¿no? Acá en esto tenemos lo de bajo voltaje o tensión de red, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de las lámparas, ¿no? De acuerdo a la utilidad que nosotros le queramos dar. El alumbrado, ¿no? El tipo de alumbrado, pues, es un conjunto de luminarias, señores, que se utiliza en una instalación de algunos ambientes muy específicos. Como ven acá la imagen, ¿no? Acá, como vemos acá, puede ser acá una sala o un centro de estudio. Acá puede ser el hall, la parte de afuera, ¿no? Acá tenemos también otro tipo de alumbrados. El alumbrado general es el principal de todos. Por ejemplo, acá tenemos un dormitorio en la cual, ¿no?, tengamos que colocar un centro de luz en esta zona, aproximadamente en la parte casi central, ¿no? En la cual esta luminaria tiene que tener una iluminación perfecta en todo el ambiente, ¿no? Ahora, el otro tipo de iluminación, en este caso general localizado. Ahora, al colocar este tipo de luminarias, además de una iluminación general uniforme, ¿qué cosa es lo que hace? Permite obtener una iluminación mayor en las zonas que lo requieran, según el área de trabajo. Por ejemplo, acá un estudio, una biblioteca, por ejemplo, o en este caso un salón de estudio, una sala de estudio. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Esto vendría a ser un área, la iluminación en área localizada. Ahora, según esto, según las viviendas, ¿no? Tenemos en cuenta la norma acá, ¿no? Para el dormitorio debe tener esta intensidad de iluminación, baños, salas, cocinas, ¿no? Según lo que les acabo de mencionar justamente, de acuerdo a la norma EM 0. En este caso 10, ¿no? El alumbrado residencial, ¿cuáles son los requisitos, no? Principales es equilibrio entre la luz y el ambiente localizado. O sea que acá el alumbrado residencial es el alumbrado en otras partes, por ejemplo acá de la sala. Esta iluminación debe tener, digamos, una especie de, digamos, de manejo
de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, acá esta iluminación, como ves en la parte ya casi en el área justamente baja, en este caso pues de esta sala, pequeña sala, en la cual solamente se necesita iluminar esta área nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando sientan dos personas a conversar acá. En cambio, cuando hubiese más personas en este ambiente, pues ahí se prende otro tipo de luminarias que están justamente en la parte del techo. Estos son lámparas. En la parte del techo ya son una iluminación un poco mayor, en la cual hay una iluminación más intensa de calidad, en este caso B y C, como mencionan acá, para tener una buena iluminación. Pero este tipo de iluminación, como ven acá, es una de acuerdo a la necesidad. Acá es una iluminación mínima y práctica, ¿no? Ahora acá en la sala, como ven ahí, tienen ahí la iluminación. En este caso acá tenemos acá una especie de, que dicen las famosas arañas colgadas, ¿no? Acá tenemos las lámparas. Y como ven acá, estas lámparas también ayudan a la iluminación, en este caso de este ambiente. Pero como ven acá, la luz, como dice, que es poco baja, ¿no? Pero eso, como le digo, depende de la necesidad. Que hay una persona que se sienta, o dos personas que se sientan a conversar, obviamente que la iluminación debe ser de este tipo, la básica nada más. Pero si este ambiente es ocupado con más personas, entran a funcionar otro tipo de luminarias, en la cual se ilumine con mayor intensidad. También la cocina, en general, como acá de acuerdo a la norma, son de 300 lux, ¿no? Acá en la cual puede iluminar tranquilamente una cocina, ¿no? Una determinada área y con esta intensidad de luz, ¿no? Es importante conocer esos tipos de iluminación. Ahora, para los baños de visitas también, como ven acá, tiene un tipo de iluminación, ya debe tener una iluminación general y otra localizada. O sea, general que ilumine todo el baño y una localizada. Lo que significa, digamos, el lugar en el cual yo voy a utilizar y quiero que esté bien iluminado. Por ejemplo, que esté cerca al espejo, por ejemplo, ¿no? Y cerca al caño, o al lavadero, perdón, para yo tener una mayor iluminación y, por ejemplo, asearme, ¿no? ¿No? O si no, la general que puede estar acá, en la cual prendo esa luminaria y alumbra todo como identidad. Ahora, si yo no quiero tener esa iluminación, solamente utilizo el otro interruptor y prendo la parte de la iluminación localizada, que viene a ser la parte que está en el espejo, ¿no? Para más que todo ahorrar energía. Ahora, el patio también es también otro tipo de iluminación localizada. Por ejemplo, quiero iluminar el parte, en este caso, de este jardín o una maceta. Obviamente que acá también tiene una parte que está externa que también es localizada. Acá generalmente no es general acá. Para una general tiene que estar en la parte central. Acá, como está el medio ambiente, pues al aire libre no se puede colocar ese tipo de iluminación. Ahora, en el hall de entrada también se coloca, como les digo acá, una iluminación mínima. Ahora, ¿por qué mínima? Que no elimine toda esta parte, ¿no? La afuera. A mí lo que me interesa es que me ilumine la parte de la entrada. Pues ahí debe haber una iluminación bastante mayor, no alrededor. Igual en los jardines, ¿no? ¿Dónde quiero que ilumine? Y justamente tiene que iluminar en la parte del camino, del jardín, la parte del suelo, supuestamente, tiene que haber una iluminación correcta, para que yo, al momento de caminar, pues no me tropiece. La parte de iluminación en la parte inferior, importantísimo para, en este caso, los jardines. Este es un jardín que está en la parte interna, en este caso, del domicilio, ¿no? Acá tengo las escaleras y pasillos. Ahí sí tengo que tener en cuenta una iluminación bastante especial, ¿no? Acá, principalmente el tipo de decorativo estético utilizado con braquetes, o también llamado centro de luz, en este caso para casas económicas. O sea, acá se utiliza braquetes o centro de luz para ese tipo de ambientes, por si acaso, ¿ya? Acá se utiliza braquetes o centro de luz. En la azotea también, ¿no? Acá la iluminación, como se dice, es regular, puede ser un tipo de CAD, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de acá, en la azotea dice que acá, bueno, se utiliza en algún caso para lavandería y tendal, por ejemplo. También se la uso para recreativo o, en consecuencia, es necesario para lo menos dotarlo de un centro de luz también. Obviamente que acá, este tipo de ambientes, ¿no? Utilizan este tipo, digamos, de necesidad, digamos, personal, ¿no? O el tendal. ¿Qué es el tendal? Acá justamente en la cual se puede tener la ropa, por ejemplo,
¿no? En ese caso tiene que haber una iluminación, como ves,